Bueno, qué suerte que se me escucha, ¿sí? Bueno, si les parece, vamos a esperar un poquito para que se vayan eh, uniendo. Les pido por favor que quienes tengan la posibilidad de hacerlo, que activen sus cámaras para que esto se pueda hacer más llevadero. Porque pero con la cámara encendida. Oh, qué chance, con razón, la está tanto. Bueno, tengo 20 conectados y conectadas. Les voy a pedir por favor, y voy a mandar una comunicación sobre esto, que traten de estar en horario, ¿sí? Porque esto de ir admitiendo a quienes se van sumando suele generar algún contratiempo. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Quiero que me hagan saber, por favor, si se me escucha, porque no, es la primera vez que utilizo esta plataforma. Y bueno, hola, buenas tardes. Sí, se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Valdemar. Junto con Iván y Esteban son los únicos que tienen la cámara encendida. Va a ser conveniente, en serio, que quienes tengan la posibilidad, no importa en el lugar donde estén, que enciendan sus cámaras, porque si no es muy difícil llevar adelante una clase virtual sin la posibilidad de poder ver ustedes, ¿sí? Así que agradezco y mucho a quienes lo hagan. Esto va a ser muy importante. Y bueno, me paso a presentar. Mi nombre es James Berti Medina, soy el docente que va a estar a cargo de esta comisión, ¿verdad? Que es Derechos Humanos y Políticas Públicas, que es una de las asignaturas que tiene la carrera de licenciatura en gestión penitenciaria. Es mi tercera o cuarta vez, ya no recuerdo, creo que son cuatro años ya que tiene la carrera acá dictándose en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y bueno, todos los años para mí es muy gratificante poder compartir con ustedes por unos cuantos miércoles, ¿verdad? Este tránsito por algunos conocimientos que tienen que ver con la materia de derechos humanos y cómo, digamos, esta rama del derecho se tiene que aplicar a los quehaceres cotidianos que llevan adelante ustedes en sus funciones, en su trabajo, allí en el servicio penitenciario. Vamos a empezar con la clase. Quiero que sepan que la asignatura tiene una cátedra virtual en donde ustedes están matriculados, matriculadas. Eso me parece muy importante, es una herramienta muy útil y que nos va a servir y mucho a los efectos de poder
llevar adelante el curso, ¿sí? Es obligatorio que quienes participan del curso, entonces, estén matriculados en la misma. Tengo entendido que esto es así, estuve viendo, estuve revisando los contenidos. Allí en la cátedra virtual está subido al inicio de la misma, está subido un cronograma de actividades que va a tener el curso, que les pido que se lo impriman y lo tengan, porque les va a permitir a ustedes conocer de antemano cuáles van a ser cada uno de los temas que vamos a abordar en cada uno de los encuentros en este cuatrimestre. Entonces, eso es importante porque va a permitir ordenarnos, que ustedes sepan de antemano las temáticas que se van a abordar y bueno, y también cuáles son las actividades que están emplazadas en el marco de la asignatura, ¿sí? Ese programa, entonces, es importante porque no solamente tiene una referencia de cuáles son los temas, las temáticas que vamos a compartir todos los miércoles, sino que también tiene allí algunos dispositivos de rendimiento académico que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso y que bueno, que tienen que ver con controles de lectura, que tienen que ver con trabajos prácticos y que bueno, que va a ser muy importante, repito, porque nos va a permitir ordenarnos, ¿verdad? Nos va a permitir ordenarnos. Bueno, esperen un segundo, pues, realmente es incómodo esto de... Voy a tener que cortar para admitir a quienes están ingresando ahora. Espérenme un segundo, ¿sí? Hola, no sé si me escucha, profesor. Sí, ahí se escucha. Arregui Iván habla. Sí, dígame. Hay un compañero ahí, Luis Pirani, que me dice que está conectado, pero que no le anda ni el micrófono ni la cámara, pero encima del chat de acá del aula virtual esta no sabe manejarlo y no puede darle presente nada. Dice, pero estoy conectado, dice, lo que pasa es que no me anda el micrófono ni la cámara. Está trabajando. Para que la avise. Bueno. Luis Pirani. Bueno, ahí mejoré la imagen. Toqué algo que no sé qué, pero bueno, efectivamente me permite tener una mejor visualización de ustedes. Sigo admitiendo y bueno. Bueno, listo. Vamos a empezar. Entonces, como les decía, en estos días miércoles de 18 a 19:30, 19:40, vamos a tener encuentros con ustedes. Les pido por favor que en la medida de lo posible sean puntuales, para que no se genere esto, ¿sí? De tener que andar a cada una admitiéndola, porque la verdad que es incómodo. Me da la impresión que entorpece un poco el desarrollo de la clase, pero bueno. La materia me parece que es importante en el tránsito formativo que están llevando ustedes adelante y que le va a brindar a ustedes muchas herramientas tremendamente valiosas para llevar adelante una tarea que sea respetuosa en materia de derechos humanos, ¿no? Esto de derechos humanos y políticas públicas es algo que está, por supuesto, indisolublemente unido y que tiene que ver con, obviamente, obligaciones jurídicas que asumen quienes están emplazadas en
en el ejercicio de funciones estatales, como es el caso de ustedes, ¿no? Entonces, conocer de antemano cuáles son las obligaciones jurídicas que asumen quienes trabajan en el Estado me parece muy importante. Y en ese sentido, entonces, como les decía, todos los miércoles vamos a abordar distintas temáticas que tienen que ver con estándares, que tienen que ver con cuestiones que ustedes tienen que conocer para llevar adelante, obviamente, la mejor de las tareas en esa labor que ustedes desempeñan cada día allí en esta agencia penitenciaria que es el Servicio Penitenciario Bonaerense. La clase de hoy, si ustedes ven entonces allí el cronograma, va a versar sobre un concepto y definición de lo que son los derechos humanos, ¿verdad? Tengo un número bastante nutrido de participantes en la cursada, hay anotado 52, yo no sé si realmente esos 52 van a empezar el curso, ¿no? A veces suele pasar de que bueno, el número se achica, pero sin perjuicio de eso, entonces me parece que es un número muy interesante como para poder trabajar y para poder llevar adelante estos encuentros. Encuentros que, por supuesto, a mí lo que me interesa es que sean también dialogados, me interesa que ustedes aporten sus experiencias, se aprende muchísimo de lo que ustedes señalan. Y digo esto porque ustedes están obviamente en el terreno. Desde acá uno puede tener algún conocimiento jurídico sobre la cuestión, pero quienes están en el derrotero cotidiano, en la línea, como se dice, de la trinchera, son ustedes. Y bueno, por eso les invito a que participen, a que hagan aportes. Si es que tienen alguna duda, que la hagan saber, no se queden con las ganas. Conciban este espacio como un ámbito de muchísima libertad, por supuesto, para poder, para poder preguntar, para poder interrumpir. Hágalo con total libertad, no se sientan condicionados, por favor. A mí me interesa hacer una ronda de presentación de quienes participan de estos cursos, pero tengo un número muy significativo de participantes y aparte acá en las pantallas es medio complicado, ¿verdad? Hacer este ejercicio. Pero tal vez en lugar de yo preguntarles a ustedes por quiénes son, dónde llevan adelante sus tareas, tal vez alguno o alguna de ustedes se quiera presentar y entonces en ese sentido tienen toda la disposición para hacerlo en estos minutos iniciales y si ya después entonces empezamos con el desarrollo del curso. Un curso que, como les dije, empieza hoy, que se va a prolongar obviamente todos los miércoles hasta la primera semana, creo que de diciembre. Allí en el cronograma ustedes tienen previsto cómo va a ser este esquema de trabajo. Vamos a tener controles de lectura, vamos a tener trabajos prácticos, vamos a tener 2 parciales con un recuperatorio conjunto de esos 2 parciales. Les invito a que vean la cátedra virtual. Allí ustedes tienen materiales de lectura que les va a permitir profundizar, estudiar y por supuesto aprobar esta asignatura que, como ustedes saben, es una asignatura que tiene obviamente una calificación para su aprobación, ¿verdad? Así que bueno, nada, está abierta la invitación para quienes se quieran presentar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Arregui. Soy el jefe de vigilancia y tratamiento de la unidad penal 3 de San Nicolás. Y bueno. Muy bien, Iván. Gracias.
¿Alguien más que se quiera Hola, buenas presentar? tardes. Mi nombre es Guerrero Valdemar. Actualmente estoy desempeñando en la unidad 42 Florencio Varela como jefe de talleres. Perfecto. Muy bien. Buenas Buenas tardes. tardes, profesor. Soy Hernán Núñez. Actualmente cumplo función de jefe de turno en la unidad 59 de Merlo. Muy bien, Hernán. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Teresa Vázquez, trabajo en la unidad 38 de Sierra Chica. Estoy en el área de asistencia sociolaboral. Asistencia sociolaboral. Perfecto. Muy bien. Buenas tardes. Mi nombre es Carolina Nogueira. Cumplo funciones en la unidad 44 de subjefa de la guardia. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Esteban Pérez. Actualmente cumplo función en la unidad 5 Mercedes como jefe de vigilancia y tratamiento. Bien. Buenas tardes para todos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Qué tal? López Gisela, trabajo en la unidad 35 como jefe de sumarios en la actualidad. Jefe de sumarios. Bueno, Sí. muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Cristian Aranda y me desempeño como jefe de operaciones en la dirección de monitoreo electrónico. Muy bien. Hola, ¿cómo están? Soy Paula Arizala. Cumplo funciones en la unidad 50 como jefa de visita. Jefa de visita. Bueno, muy bien, Paula. Vamos a tener un control de lectura sobre el derecho a la visita que tienen las personas privadas de la libertad. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor Guerrero. Actualmente cumplo funciones como jefe de registro judicial en la unidad número 10 de Melchor Romero. Muy bien, Héctor. Buenas tardes a todos, mi nombre es Roberto Rivero, trabajaba en la unidad 31 en Florencio Varela y actualmente me encuentro a la espera de destino en la Policía de la Ciudad. Muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Carrizo. Actualmente soy el segundo jefe de dependencia de la alcaldía 6, anexo A de Caballito, de la Policía de la Ciudad. Bueno, muy bien. Hay personal, discúlpeme, porque antes no lo había advertido en otros cursos. ¿Hay personal que trabaja en Cava? La situación mía fue que yo arranqué la licenciatura el año pasado y bueno, en septiembre hice el traspaso de fuerza y bueno, y la continúo a la Bueno, está licenciatura. bien. Me parece perfecto. Buenas tardes. Sí. Sí, me llamo Luis Pirani, soy el jefe de penal de la Alcaldía Almirante Brown, subprefecto. Muy bien, Luis. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Víboda, soy el jefe de mantenimiento de la sección talleres de la unidad 1 de Olmos. Muy bien, Hernán. Hola, buenas tardes. Aprovecho, Mi nombre es... perdón, Sí, aprovecho para comentar, me costó un montón conectarme con este nuevo sistema. Hace más de 20 minutos que estaba intentando conectarme. Ajá. Bien. ¿Pero qué? ¿Les parece complicado? Porque lo pueden hacer inclusive desde la misma web sin necesidad de bajarse el programa, ¿eh? No, porque tenía el teléfono yo y no tenía la aplicación, me tuve que descargar la aplicación y hacer todo el ingreso que significa y bueno, por eso demoré. Ah, Sí, bueno, profe, bueno. a mí me pasó lo mismo. Yo creo que la mayoría que entró tarde entró por lo mismo. Yo la tuve que descargar. Ok, bueno, entonces ya la van a tener allí la aplicación y va a ser más fácil, ¿verdad? Más expeditivo.
Bueno, si quieren, en los próximos encuentros nos seguimos presentando. Ahora más bien sí ya me interesaría un poco adentrarme en el tema del día de la fecha y que tiene que ver con, bueno, compartir con ustedes aspectos teóricos, ¿verdad? Sobre esto de cómo podemos conceptualizar a los derechos humanos y en dónde encuentran su fundamento este tipo de derechos. En relación a lo que se entiende por derechos humanos, cómo podemos definir lo que son los derechos humanos, sepan ustedes que, bueno, que cada autor, cada autora tiene la pretensión de dar su propia definición, y en ese sentido, naturalmente que siempre nos vamos a encontrar con tantas definiciones como autores y autoras hay, ¿verdad? Pero para esto, yo siempre sigo una definición que da el profesor Fabián Salvioli, que es el titular de la Cátedra de Derechos Humanos de acá de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, que fue presidente del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Él estuvo allí en ese órgano durante 8 años. Después hablaré sobre esto. Pero bueno, él da una definición descriptiva muy completa de qué es lo que se entiende, ¿verdad?, por derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, se los puede definir como un conjunto de derechos, que están interconectados, que se alimentan entre sí, que se desprenden de la dignidad intrínseca de la persona humana y que son reconocidos por la comunidad internacional de estados a través de normas jurídicas que son oponibles a los estados, que se le exijan a los estados, y que asumen respecto de estos derechos obligaciones generales de respetar y garantizar los mismos, sin ningún tipo de condicionamiento, independientemente, es decir, son derechos que el Estado tiene que respetar y garantizar a todas las personas sin ningún tipo de discriminación, con independencia de cuál es la condición, cuál es la situación de las personas que se encuentran sometidas a su jurisdicción, ya sea de manera permanente o transitoria. Entonces, esta definición técnica, que es descriptiva, insisto, y que yo entiendo que les puede resultar a ustedes extensa, pero que me interesa que por lo menos ustedes la vean, la internalicen. Esta definición técnica de lo que se entiende por derechos humanos, fíjese que está, si se quiere, estructurada por dos cuestiones que no deben faltar cada vez que se define técnicamente lo que son los derechos humanos, ¿no? Es eso. Son derechos que tienen todas las personas por el hecho de ser personas, y la otra pata muy importante es que estos derechos se hacen valer, se exigen al Estado. Entonces, esa es una definición como muy resumida de lo que son los derechos humanos. Y es muy importante que ustedes como agentes estatales conozcan sobre esto, tengan en cuenta esta definición técnica, porque, miren, sobre derechos humanos se habla tanto, es tan habitual, pero también es cierto que se conoce muy poco técnicamente.
sobre lo que son los derechos humanos. No hay espacio, no hay lugar en donde se hable sobre este tema, pero cuando se pregunta técnicamente sobre lo que son los derechos humanos, se tiene muy poca noción. Entonces, ustedes ya desde el primer día de este curso, repito, tienen que internalizar que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos que tienen todas las personas por el hecho de ser personas y que se hacen valer, que se exigen, que se reclaman ante el Estado. Que es el Estado el que asume la obligación de respetar y garantizar este tipo de derechos. ¿Sí? Esas son, digamos, las dos grandes patas que tiene la definición, así de una manera muy resumida. Ahora, para hacer un desarrollo de esta cuestión, también es muy importante trabajar sobre algunas premisas que me parecen muy importantes para que se entienda el tema, ¿verdad? ¿Cuáles son estas premisas? A ver. La primera de estas premisas es que los derechos humanos son derechos. ¿Pero cómo? Ustedes me podrán decir, ¿pero qué está diciendo? O sea, es como si yo dijera, el caballo blanco de San Martín es un caballo. Y bueno, lamentablemente tenemos que decir eso. Los derechos humanos son derechos. Y acá lo que vamos a compartir con ustedes son los derechos humanos, obviamente, en clave de derechos. Y estos derechos, vamos a ver que dentro del universo de normas jurídicas que existen, dentro de lo amplio que es esta disciplina, vamos a ver que los derechos humanos constituyen una rama jurídica autónoma y mucho más que eso. ¿Qué significa esto? Que sea una rama jurídica autónoma y mucho más que eso. Significa que los derechos humanos conforman una rama del derecho que tiene una riqueza única, autónoma, y que es transversal a todas las otras ramas del derecho. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no hay rama del derecho que no esté informada, que no esté atravesada por el derecho de los derechos humanos. Ustedes lo saben muy bien, por ejemplo, en materia de derecho penal. El derecho de los derechos humanos ha venido a transformar el derecho penal como se lo conocía. En materia de derecho de familia, bueno, la influencia del derecho de los derechos humanos también es muy determinante. En materia de derecho laboral, ni hablar. En materia de derecho administrativo. En materia de derecho civil también. Entonces, es una rama del derecho que es transversal a todas las otras ramas del derecho. Vamos a ver que los derechos humanos tienen un marco normativo muy nutrido. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe un cuerpo jurídico extraordinario, pero extraordinario, ya lo vamos a ver, en materia de protección, de tutela de la persona humana, que se ha ido construyendo en el marco de organizaciones internacionales de estados de carácter universal, como es por ejemplo la Organización de Naciones Unidas, pero también allí en el seno de organizaciones de estados de carácter regional, como son por ejemplo la OEA, la Organización de Estados Americanos.
Y vamos a ver cómo estos derechos, a los que denominamos derechos humanos, han sido reconocidos, se han positivizado en diversos instrumentos jurídicos que reciben el nombre de declaraciones, pactos, convenciones, protocolos, reglas, directrices, etc. Vamos a ver también cómo ese reconocimiento de esos derechos en estos instrumentos que se han aprobado, que se han adoptado en el orden internacional, luego se han internalizado, han sido incorporados en los ordenamientos internos de los estados. Pero los derechos humanos no solamente cuentan con un reconocimiento normativo, sino que también tienen una profusa producción jurídica que se deriva de órganos internacionales de derechos humanos que se concretan a través de decisiones que toman estos órganos, de procedimientos que llevan adelante. Ustedes habrán escuchado hablar de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de alguna opinión consultiva, de algún dictamen, de observaciones finales, de comentarios generales. Ya vamos a ver, insisto, en el devenir de las clases, a qué me estoy haciendo referencia con esto, no se preocupen. También tengan en cuenta que el derecho de los derechos humanos tiene principios fundamentales, tiene caracteres diferenciadores, tiene reglas de interpretación, postulados, que son propios, que le dan coherencia, cohesión, legitimidad. Por ejemplo, el principio de igualdad y no discriminación, como principio de todos los principios que, obviamente, permean, que informan al derecho de los derechos humanos. La universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia, la progresividad, la irrenunciabilidad, el principio pro persona. Habrán escuchado hablar de el interés superior del niño, de la niña. Habrán escuchado hablar de la perspectiva de género. Habrán escuchado hablar de los ajustes razonables en relación a personas con discapacidad. Habrán escuchado hablar de el derecho al cuidado en relación a personas adultas mayores. Entonces, fíjense que todos estos principios, estos enfoques que son propios del derecho de los derechos humanos, tienen que ser, por supuesto, conocidos por ustedes. ¿Por qué? Y porque están muy presentes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿no? Seguramente en las unidades carcelarias en donde ustedes prestan sus servicios, habrá alguna persona con discapacidad en contexto de encierro. Bueno, el trato que le tiene que dar el servicio penitenciario a esa persona con discapacidad en contexto de encierro, obviamente no va a ser el mismo que el que le da a cualquier otro interno, sino que tendrá que estar informado, determinado por un enfoque que es el que a esa persona con discapacidad que está intramuros, bueno, se le tendrán que facilitar, se tendrán que hacer todos los ajustes razonables en el lugar para que esa persona goce en igualdad de condiciones de sus derechos
que otras personas que no tienen una discapacidad. ¿Cuáles son esos ajustes razonables? ¿Cuál se les ocurre que es? Hay algunos que son, obviamente, muy simples, ¿no? Un ajuste razonable es una modificación que el Estado tiene que hacer a las cosas que no le impliquen un gasto excesivo, es decir, que el Estado no se pueda escudar en, no, mire, no tenemos plata, no tenemos presupuesto para hacer eso, pero que le va a permitir a las personas con discapacidad, sí, gozar de sus derechos en la misma medida que aquel que no tiene una discapacidad. ¿Cuál se les ocurre? ¿Qué ejemplos se conocen? Si es que conocen, ¿no? De Hola, algún ajuste razonable. hola, profe. Yo soy como jefe de talleres, tuve una vez un interno detenido en buzones, serían un pabellón de admisión, y tuve que acondicionar la celda para que habite este interno, por las condiciones que tenía por la discapacidad. Tuve que mejorar el baño, hacer para que se pueda movilizar, como andaba en silla de ruedas, hacer unas barandas para que pueda llegar hasta el inodoro. Más que nada mejorar. Por ejemplo, ¿no? Fijar unas barras o unas barandas para que, bueno, pueda, como usted dice, efectivamente, utilizar, bueno, un sanitario, ¿no? Exactamente. O instalar una rampa de acceso, si es que hay un desnivel. Es decir, son, repito, modificaciones, alteraciones en las cosas que no le van a significar al Estado, al servicio penitenciario, un gasto desmedido, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos, por ejemplo, un enfoque que vamos a ver que, bueno, es un enfoque que es propio del derecho, de los derechos humanos, y que se aplica a personas con discapacidad. Y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con ustedes, personas con discapacidad que están cumpliendo una pena privativa de libertad. Entonces, estos derechos así reconocidos, estos derechos que tienen estos principios, que tienen estos criterios diferenciadores, estos enfoques, vamos a ver que constituyen un régimen jurídico integral prioritario y que han sido la respuesta clara, contundente a la brutalidad que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial, y antes también, ¿no? Entonces los derechos humanos constituyen un paradigma ético nuevo, propio de una sociedad internacional conformada a partir de 1945 que decide, obviamente, funcionar, que decide, obviamente, llevar adelante sus relaciones de una manera distinta. Ese es un primer punto que me parece muy importante destacar, ¿no? Que, perdón, ¿se me escucha? Porque está todo congelada mi pantalla, no sé qué le pasó. Sí, Sí, se escucha. Sí, se escucha. Se escucha bien. Sí se Bueno, escucha. y solo por curiosidad, ¿ustedes me ven congelado o no? La imagen, ¿no? No, para nada. Ah, No. bueno, es una pena que yo sí a ustedes los veo, pero absolutamente congelado tengo acá. Pero bueno, no sé, no. Bueno, Disculpe, profesor, voy a Sí. conectarme el celular porque se me apaga la computadora. ¿Me podría aceptar? Bueno, no hay problema. Sí, claro. Bueno, entonces ahí cambié la modalidad de la vista, ¿no? Como les decía, entonces, acá de lo que vamos a hablar es de derechos. ¿Sí? Por eso digo que los derechos humanos son derechos. Esa es una primera premisa. Una segunda premisa tiene que ver con la siguiente. Que esto que
denominamos derechos humanos son derechos que han sido reconocidos recientemente por la comunidad internacional. Si bien los derechos humanos tienen su fundamento, su razón de ser, su justificación, como le quieran llamar, en la dignidad inherente que tienen todas las personas, y que por lo tanto están con las personas de manera intrínseca, recién después de la Segunda Guerra Mundial han tenido su reconocimiento jurídico como derechos. Por lo tanto, el derecho de los derechos humanos es, si se quiere, una rama del derecho relativamente nueva. Cuando hablamos de derechos humanos, tengan en cuenta que hablamos de un fenómeno jurídico, político, económico, social, cultural, repito, relativamente nuevo, que tiene su punto de inicio, que tiene su arranque allá por 1948. Entonces, a partir de 1948, lo que han hecho los estados es reconocer derechos que las personas ya tenían desde siempre, pero solamente han reconocido. De tal manera que los derechos no son dádivas, no son algo que los estados, ¿verdad?, han entregado porciones hacia las personas. No, no. Los derechos humanos han sido reconocidos por los estados, pero son derechos que tienen todas las personas intrínsecamente. Una tercera cuestión muy importante es que cuando hablamos de derechos humanos, estamos haciendo referencia con esta expresión a un conjunto de derechos. ¿Sí? Digo esto porque a mí, por ejemplo, me ha tocado, y lo he vivido de cerca, de que muchas veces, inclusive la referencia de derechos humanos no tiene que ver solamente, o no se da solo en relación a derechos, sino también, obviamente, a organizaciones de la sociedad civil, a ONGs, o se habla de los derechos humanos para identificar inclusive a personas, ¿no? Más de una vez, cuando he tenido que ir, por ejemplo, a dar una capacitación a alguna institución penitenciaria, qué sé yo, a un centro de privación de la libertad, más de una vez he escuchado, mira, ahí vienen los derechos humanos. No, ahí viene el profesor que da la materia de derechos humanos, ¿no? Digo esto porque, o sea, por lo menos acá en la facultad, en donde yo doy clases, nunca escuché a alguien que diga, miren, ahí vienen los derechos penales, haciendo referencia al profesor que da derecho penal, qué sé yo. Ahí vienen los derechos constitucionales, pero con derechos humanos sí. Pasa eso. Ahora, cuando hablamos, repito, de derechos humanos, hablamos de un conjunto de derechos que son de orden civil, político, económico, social, cultural, ambientales. ¿Cuáles son estos derechos? El derecho a la vida, por ejemplo. ¿Y qué implica el derecho a la vida? Y bueno, que el Estado se obligue a respetar ese derecho. Y en consecuencia, que el Estado se obligue, por ejemplo, a no privar arbitrariamente de la vida a una persona. ¿No? A no incurrir en un caso, por ejemplo, de gatillo fácil. Que el Estado no deje morir
por falta de atención médica básica a una persona que está privada de la libertad. ¿Qué otro derecho? Y bueno, el derecho a la integridad personal, por ejemplo. Es otro derecho humano. ¿Qué implica? Y bueno, que la persona tenga derecho a que el Estado no la someta a torturas, o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a la libertad personal. ¿Qué implica? Y bueno, sí, es un derecho que tenemos todos y que, por ejemplo, me garantiza no ser privado de la libertad de manera ilegal. Es decir, que el Estado me puede limitar, me puede privar de mi derecho, pero en tanto y en cuanto yo puede encuadrar, mi accionar puede encuadrar en uno de los supuestos previstos con anterioridad en la ley. Que el Estado me respete y me garantice un debido proceso o el derecho de acceso a la justicia. El derecho a la libertad de expresión, vieron que ahora está muy de moda. Implica eso, que el Estado efectivamente me permita a mí, respete mi derecho a poder expresar por cualquier medio qué es lo que pienso, cuáles son mis ideas. Por cualquier medio, gráfico, cine, teatro, escrito, por la radio, por la televisión. Pero también ese derecho a la libertad de expresión tiene una dimensión no solamente individual, sino también social, que implica que yo tengo derecho a recibir toda la información que sea posible. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos, por ejemplo, también del derecho que tiene toda persona, bueno, a profesar su religión. Y eso ustedes también lo conocen muy bien, ¿verdad? O sea, la posibilidad de que, por ejemplo, haya pabellones de personas, qué sé yo, de iglesias evangélicas en las cárceles. Bueno, eso es un derecho humano. El derecho que tiene toda persona, que lo vamos a ejercer ahora, por ejemplo, el domingo, el derecho a elegir y a ser elegido en cargos públicos. Ese es un derecho humano de carácter político. También, y muy importante, ¿no? Si bien todos los derechos son iguales, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de el derecho a trabajar, por ejemplo. El derecho a trabajar es un derecho humano. Pero no solamente el derecho a trabajar, sino el derecho que tiene la persona que trabaja a gozar de condiciones dignas y equitativas de trabajo. ¿Y esto qué significa? Y bueno, fíjense, este es un derecho que le corresponde a ustedes, porque ustedes trabajan para el Estado. Ustedes son titulares de ese derecho. Ese derecho a gozar de condiciones dignas y satisfactorias o equitativas de labor implica, entre otras, voy a mencionar dos. Por ejemplo, un salario, una remuneración digna. ¿Y qué significa remuneración digna? Y bueno, es percibir, obviamente, un salario, un sueldo, que le permita a la persona que trabaja y a su grupo familiar cubrir necesidades básicas como son vivienda, alimentación, educación, esparcimiento. Allí después podremos discutir, ¿verdad? Si los salarios que percibimos como trabajadores o trabajadoras se puede decir que son dignos o que me permiten dar cobertura a todo esto. Pero ese derecho a condiciones dignas y equitativas de labor implica también, por ejemplo, seguridad e higiene en el trabajo.
sea, ¿cuáles son las condiciones en las que el personal del servicio penitenciario lleva adelante su tarea? ¿Efectivamente se le respeta su derecho a la seguridad e higiene en el trabajo? Quienes hacen, por ejemplo, tareas de cuidado, de vigilancia en los muros, arriba, ¿disponen, por ejemplo, de servicios sanitarios para poder cubrir una necesidad básica como es, qué sé yo, ir a hacer pis? No sé. ¿Tienen cobertura frente a accidentes de trabajo? ¿Se trabaja en la prevención de accidentes de trabajo en el desempeño de las tareas? Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos del derecho a la seguridad social, por ejemplo. Ese es un derecho humano, ¿no? O sea, que toda persona tiene derecho a la seguridad social. ¿Y eso qué significa? Que esa persona, cuando llegue a una determinada edad, bueno, pueda percibir una pensión, pueda percibir una jubilación que le permita, obviamente, sobrellevar lo que le queda de vida, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en un país como el nuestro, en donde el 45, 50% de la población económicamente activa trabaja en negro. Es horrible, pero bueno, para no decir un trabajo en situación irregular, ¿no? Esas personas que trabajan en negro, ¿tienen cubierto su derecho a la seguridad social? ¿Van a tener cubierto su derecho a la seguridad social? ¿Van a disponer de un haber jubilatorio? Y no, ¿por qué? Porque no aportaron. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos del derecho a la vivienda adecuada. Ya vamos a ver, el derecho a la vivienda adecuada no significa que el Estado asuma la obligación de tener que proporcionarle una vivienda a cada uno o cada una que la requiera. No se trata de eso. Entre otras cosas, que las personas tengan garantizado su derecho a la vivienda adecuada significa que, por ejemplo, el monto que paga por un alquiler no le impida el goce y satisfacción de otros derechos que también tienen que cubrir. Pero entonces en nuestro país, que el precio de un alquiler le insume a la persona que trabaja el 50, el 60% de su sueldo. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos del derecho a la alimentación adecuada. Todas las personas tienen el derecho fundamental a estar protegidas contra el hambre. Dice el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que le hemos reconocido jerarquía de la Constitución. La pregunta es, ¿en este país todas las personas tienen derecho o tienen garantizado su derecho a la alimentación adecuada? Porque no es solamente garantizar la alimentación, sino que esa alimentación tiene que ser adecuada. Y que sea adecuada significa, bueno, que tenga los nutrientes, ¿verdad?, suficientes para poder, obviamente, llevar adelante una vida sana. Y entonces, esa madre joven, pobre, multípara, que vive acá en el Gran La Plata, o que vive allá en el conurbano, que dice que comen polenta, fideos, casi todos los días, ¿tienen cubierto, tienen garantizado su derecho a la alimentación adecuada? El derecho a la salud es un derecho humano, claro que sí. Y es un derecho humano que tienen todos y todas, y que implica la obligación del Estado de que, obviamente, que el Estado le brinde, por ejemplo, atención primaria de la salud a cualquier persona.
Y en relación, por ejemplo, a las personas privadas de libertad, el Estado tiene que garantizarles, por lo que se denomina el principio de equivalencia, las mismas condiciones de cobertura de salud intramuros de quienes están por fuera de los muros. ¿Esto se cumple? ¿Se le garantiza a las personas privadas de la libertad su derecho humano a la salud? El derecho a la educación es un derecho humano, claro. Claro que sí, que es un derecho humano. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de estos derechos y otros más. Y otros derechos más como son, por ejemplo, el derecho que tienen todas las personas a que se les garantice acceso a agua potable. El derecho a que se le garantice la prestación de servicios públicos básicos, por ejemplo, cloacas. ¿Se le garantiza a todas las personas esto? Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos también del derecho que tienen todas las mujeres a llevar una vida libre de violencia. Este es un derecho que el Estado le garantiza a las mujeres. Ayer salió la estadística, cada 36 horas en el país una mujer es víctima de feminicidio. Es decir, cuando hablamos de feminicidio, hablamos obviamente de quitarle a la vida o que las mujeres pierdan la vida solo por el hecho de ser mujeres, en el marco de un ejercicio de violencia por el hecho de ser mujeres. Bueno, estamos hablando de casos en donde una mujer pierde la vida, qué sé yo, en un contexto de, por ejemplo, de un, no sé, un accidente de tránsito, un accidente doméstico, ¿no? No, estamos hablando de casos en donde a las mujeres se las mata solo por el hecho de ser mujeres y en el marco de un ejercicio de violencia. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de este conjunto de derechos, pero que hay que tener en cuenta que constituyen mínimos indispensables. Son derechos básicos de las que resultan titulares todas las personas que le van a permitir llevar adelante un proyecto de vida. Ahora, no cualquier proyecto de vida, sino como corresponde, un proyecto de vida en dignidad. Entonces, cuando se habla de derechos humanos, se habla de eso. Entonces, me parece importante, ¿verdad?, que salgamos ya de este primer encuentro de esa desinformación, de esos clichés nocivos que están como muy instalados en el común de la sociedad y que, por ejemplo, refieren a que los derechos humanos son de los delincuentes, ¿no? Mi tía Pocha, por ejemplo, dice, no, los derechos humanos son de los delincuentes. Habrá escuchado en la tele, en la radio, y entonces le quedó eso. Pero ella no se concibe como titular de derecho, porque si dice que son de los delincuentes, bueno, pensará que cuando se habla de derechos humanos se hablan de derechos que tienen otros, ni siquiera ella, ¿no? ¿De qué piensan al respecto de eso? ¿Pasa eso? ¿Efectivamente advierten ustedes que se concibe así a los derechos humanos? ¿Qué opinan de esto? Sí, profe, es cierto lo que usted dice, en las cárceles o en la misma la tele, en todos lados dicen que los derechos humanos es para los delincuentes, pero quizás es porque está esta idea de que están en la cárcel y no tienen que tener, o sea, el único derecho que pierden es de la libertad, después
o los derechos al acceso a la salud y, bueno, al estudio y todo eso, no se los priva. Pero en realidad los derechos humanos es para la persona, ya es inherente a la persona desde que nace. Ya desde antes, ahora ya desde que está en la panza. Mire, los derechos humanos los tienen todas las personas. Claro. Todas las Quizás personas. por Y no se pierden, ¿no? ¿Por qué? Y ahí te doy la palabra, Teresa. Tienen todas las personas, encuentran su fundamento en la dignidad humana, y esa dignidad humana no se pierde en ninguna circunstancia. Claro. No la pierden aún las personas que están privadas de la libertad. Sí, Teresa. Decía que yo creo que quizás por desconocimiento hay un común en la gente que por ahí no está en este tema, que cree que cuando el privado de libertad, por ejemplo, accede a algún beneficio, cree que se lo dan porque tiene más derecho que otras personas. Esto ha cambiado, creo que ha cambiado todo, que hemos evolucionado mucho, que por ahí nos falta, pero es en general. Nosotros que estamos en estas instituciones, bueno, nos damos cuenta y sabemos que no es solo para los privados de libertad. Pero bueno, usted hablaba de derechos y yo pensaba, somos cada uno de nosotros también, ¿no? Que constituimos y que somos parte de todo, de alguna institución, de la sociedad, o sea, todos pertenecemos a algún lado. Entonces, hablando de la violencia, no sé, de no acceso a mucha gente a muchos recursos básicos, hay personas atrás de eso, ¿no? Por eso digo, somos nosotros mismos también, el Estado mismo. Hay personas que tienen que llevar adelante eso, garantizar y que la persona pueda tener acceso. Entonces, como que por ahí somos responsables también de que se cumpla o que se pueda brindarle lo que la persona necesita. Y yo creo que eso, que todos un poquitito ocupamos un lugar hacia el otro, al de al lado, al vecino, al compañero, al privado de libertad, creo que todos somos partes de esto. Efectivamente. Ahora, vos decías de que efectivamente en materia, por ejemplo, de educación, ustedes también pueden acceder. De hecho, ahora están estudiando, ¿verdad? Una tecnicatura. Ahora, pero yo también he escuchado, no solamente a quienes están fuera de las agencias penitenciarias, de decir, ¿pero cómo? Se mandaron una macana, cometieron un crimen y encima el Estado les permite que estudien. Y también he escuchado decir a personal del servicio penitenciario que dice, mira que vivo, estos pueden estudiar y yo no puedo estudiar. ¿Se escucha eso o no? No, sigue sucediendo eso, no digo que sigue sucediendo, seguimos teniendo compañeros que piensan esto. Pero la pregunta es, ¿pueden estudiar si es que se lo proponen? Claro que sí. Bueno. No, porque o sea, claro. me parece importante la mirada a ustedes, ¿no? Porque tal vez ustedes me pueden decir, no, mira, la verdad que es imposible, no se puede acceder fácilmente a qué sé yo, a un estudio no sé, formativo, pero bueno, yo veo que, por ejemplo, ustedes tienen esta tecnicatura, que es, obviamente, una carrera a la que pueden acceder de manera gratuita, que es pública, que se hace de manera virtual. Sí. Luis, ¿quería decir algo? Perdón, pensé que querían decir algo, ¿no? Entonces una segunda... Dale, hacelo. Andá a tu mano, dale. Esperá. Perdón, les pido por favor que quienes no participan o quieran participar, silencien su micrófono, porque... bueno, entonces, una segunda premisa es que, o una tercera premisa es que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de este conjunto de derechos, ¿verdad? Que tienen todas las personas
que encuentran su fundamento en la dignidad intrínseca que tenemos todos y todas y que se hacen valer frente al poder del Estado. Hablamos de derechos. Una cuarta premisa, que también me parece muy importante, tiene que ver con el hecho de que ya también tenemos como sociedad, ¿verdad? Ya un poco más madura, tenemos que dejar de lado, salir de esa mirada reduccionista que se tiene de derechos humanos. ¿A qué me refiero esto? Se suele casi emparentar la disciplina, cuando se habla de derechos humanos, con violaciones de derechos que ocurrieron durante la época de la dictadura, ¿no? Y entonces, cada vez que se menciona derechos humanos, hay como una inmediata relación con sucesos que ocurrieron durante la última dictadura cívico-militar. Y entonces, claro, claro que ahí, por supuesto, que ocurrieron violaciones masivas y sistemáticas a derechos. Hubo violaciones al derecho a la vida, con las desapariciones forzadas, con las ejecuciones extrajudiciales. Se violó el derecho a la integridad, y sí, porque hubo tortura. Se violó el derecho a la libertad personal, sí, porque hubo detenciones ilegales. Se violó el derecho a la libertad de expresión, sí, porque se aplicaba censura previa. Y otros derechos. Pero los derechos humanos no son solo eso, como acabo de mencionar. Los derechos son mucho más que eso. Los derechos humanos son algo que lo vivimos cotidianamente, todos y cada uno de nosotros. No es algo que solamente le tiene que interesar a quienes resultaron víctimas o son familiares de víctimas de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar. ¿Sí? Una anteúltima premisa, y que me parece muy importante también, y que tiene que ver con que ya es hora de que dejemos también de pensar de que los derechos humanos caminan por una vereda y que determinadas agencias del Estado, lo que tiene que ver sobre todo con agentes encargados de hacer cumplir la ley, policía, servicio penitenciario, van por la otra vereda de enfrente, ¿no? Y entonces ven a los derechos humanos como el enemigo. Les genera rechazo, porque les controlan, porque les meten sumarios. Eso es mentira. O sea, no hay una actividad del Estado, que no se tenga que llevar obligatoriamente con perspectiva de derechos humanos. No hay. Pero usted dígame cualquier actividad estatal, de cualquier tipo, y vamos a ver que allí existe la obligación de respetar y garantizar derechos. Cualquiera, Entonces, me parece como muy importante que ustedes también internalicen esto, ¿no? Ustedes como agentes estatales, porque son agentes estatales, ya que el Estado a ustedes les paga un sueldo, así como a mí, como profesor universitario, el Estado me paga un sueldo, yo tengo la obligación de respetar y garantizar derechos, en este caso, por ejemplo, de quienes vienen acá a la facultad, ¿no? Hacen el favor de silenciar sus pantallas quienes no. Entonces, como les digo, ¿no? No tienen la obligación de respetar y garantizar. Bueno, en el caso de ustedes, ni hablar.
En el caso de ustedes tendrán la obligación de respetar y garantizar los derechos de las personas, obviamente, que se encuentran en situación de encierro y respecto de las cuales el Estado ha asumido un papel de garante de sus Compré derechos. 2 kilos de trozo de pollo. Había de todo. Yo me tenía había con pechuga, lista, ¿viste? Hay pechuga, hay de todo. Compré 2 kilos de eso y compré 2 kilos de eso. Avísele al compañero que tiene el micrófono abierto. Entonces, como les decía, toda actividad del Estado tiene que ser respetuosa en materia de derechos humanos. Ni hablar de la actividad que lleva adelante, insisto, agencias del Estado que se encargan de mantener o que son encargadas de hacer cumplir la ley. Tiene que ser así. No se puede ir por la otra vereda de enfrente, en una antinomia, en un antagonismo que puede ser que haya sido efectivamente, a mi juicio, y equivocadamente, pero bueno, promovida por organizaciones de promoción y defensa de derechos humanos. Bueno, pero ya está, ¿no? Es decir, esas agencias estatales tienen que ir por la vereda por donde discurre el derecho de los derechos humanos. Es la única manera. Y es la única manera porque, además, tengan en cuenta que desde la propia definición, cuando decimos que los derechos humanos son derechos que tienen todas las personas, esa palabra todas, obviamente, les involucra a ustedes. Ustedes también son titulares de derechos. Ustedes también pueden hacer una reclamación por violación de derechos de las que resultan titulares. Hablaba yo, por ejemplo, del derecho al trabajo y a las condiciones dignas y equitativas de trabajo. O en el marco, por ejemplo, de la instrucción de un sumario administrativo. Si se les instruye un sumario administrativo, bueno, el Estado tiene la obligación de respetarle la garantía del debido proceso. ¿Y eso qué va a implicar? ¿Qué sé yo? Que se les permita, por ejemplo, el tiempo y los medios suficientes para aportar prueba, que ustedes tengan la posibilidad de recurrir cualquier decisión ante una instancia administrativa o judicial superior, que ustedes tengan derecho a una defensa técnica. Entonces, todos esos son derechos que tienen ustedes, de las que resultan titulares también ustedes. Entonces, eso me parece que tiene que quedar también internalizado, ¿verdad? Ya no se puede tener esa visión, insisto, de que los derechos humanos son el enemigo, que están en la vereda de enfrente. Y la última, y también muy importante premisa, que me gustaría que quede internalizada en esta clase inicial, es la siguiente. Y que está un poco emparentada con la anterior. Y que tiene que ver también con una falsa percepción de que determinados agentes estatales son los únicos que incurren en violaciones de derechos humanos. ¿No? Es decir,
cada vez que se habla de violaciones de derechos humanos, parece ser que se echa el ojo en la actuación policial, en la actuación de agentes de servicio penitenciario. Sí, claro que sí. Pero también tienen la obligación de respetar y garantizar derechos, repito, cualquier agente estatal, de cualesquiera de los poderes del Estado. Llámese el poder ejecutivo, llámese el poder legislativo, llámese del poder judicial. Sepan ustedes que jueces, juezas, con el dictado de sentencia, también incurren en violaciones de derechos. No solamente agentes estatales del orden nacional, del orden provincial, sino también del orden municipal. Es decir, cualquier persona, cualquiera, emplazada en funciones estatales, si no respeta, si no garantiza alguno de esos derechos de los que mencionamos, cuando hablábamos de conjuntos de derechos, puede hacer incurrir al Estado en violación de derechos humanos, o comete violaciones de derechos humanos, y puede hacerle incurrir en responsabilidad. Una responsabilidad que obviamente va a ser estatal, pero una responsabilidad también que va a ser a título individual. Si cualquier persona, por ejemplo, una enfermera, una ginecóloga, un ginecólogo, que atiende a una joven, pobre, que le atiende en un parto, por ejemplo, acá en un hospital público, y que incurre en un caso de violencia obstétrica, que le grita, que le brinda un trato deshumanizado. Allí hay una violación de derechos humanos cometida por ejemplo, personal de salud, un médico, una enfermera. Cuando concurre a un hospital público una niña de 10 años que manifiesta su deseo de interrumpir un embarazo que es fruto de una violación. Y el director del hospital le dice, no, mira, no. Se niega, ¿no?, a hacer esa práctica interruptiva. Bueno, ese director de ese hospital incurre, por supuesto, en una violación del derecho a la salud sexual y reproductiva de esa niña. Violación de derechos que tiene, por supuesto, como niña. Cuando un profesor universitario, en el marco de una clase, hace un chiste machista, ese profesor está violando el derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres en razón de su género. Pero se suele atribuir a ese profesor universitario, o se lo puede ver como un agente que comete violaciones de derechos humanos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Suele pasar eso o no? Yo les pregunto, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes? No sé si no me escuchan, no escucho ninguna voz. ¿Qué opinan de esto? ¿Se me está escuchando? Sí, O por ahí estoy hablando y no. Sí, para mí está incurriendo.
pero se suele asociar. No, no se asocia, pero sí estaría incurriendo. Repito, básicamente cualquier agente estatal, llámese funcionario, empleado, que con su accionar, que con su actuación no respete, no garantice derechos de los que denominamos derechos humanos, puede hacer incurrir, o primero comete una violación de derechos humanos, ¿no? Y puede hacer incurrir al Estado, repito, en responsabilidad. Fiscales, repito, jueces, legisladores. Del Poder Ejecutivo, bueno, lo que se les ocurra, todo un abanico, ¿no? De todas las reparticiones, pero lo que se les ocurra. Entonces, es muy importante también, ya lo veremos cuando veamos cuáles son las obligaciones estatales en materia de derechos humanos y cuál es el concepto de violación de derechos humanos, que se entienda esto, ¿no? Para tener una visión mucho más amplia, para dejar de tener esa visión sesgada, esa visión distorsionada, direccionada que se tiene cuando se habla de derechos de los derechos humanos. Entonces, estos derechos, como dije, son derechos que tienen todas las personas que encuentran su fundamento en la dignidad intrínseca. Ahora, pero cuando se habla de la dignidad, se hace referencia obviamente no a esa cualidad que tienen ciertas personas y que muchas veces, ¿no? Se menciona que son dignos, poco dignos, o que se tiene mucho o menos. No, esta es otra cosa. Esa dignidad intrínseca es como una suerte de sello de tinta indeleble que tienen todas las personas y que les imprimen a las personas ese carácter de humanidad, de ser humano. Y por lo tanto, como se trata de eso, ninguna persona puede ser despojado. Ninguna persona puede dejar su dignidad en la puerta de la cárcel, porque va a entrar a un lugar en donde ya no tiene esperanza, en donde va a ser un infierno. Esa dignidad no se pierde, a esa dignidad no se renuncia. Esa dignidad la tienen todos y todas. Todos y todas. Los derechos humanos, repito, encuentran su fundamento en la dignidad intrínseca que tienen todas las personas. Ese desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista sustancial. Pero desde el punto de vista jurídico, tengan en cuenta que el fundamento, digamos, de los derechos humanos encuentra su razón de ser en un acuerdo, en un consenso que se ha dado tras la Segunda Guerra Mundial por parte de todos los estados de la comunidad internacional, de que hay determinados mínimos indispensables que a las personas se les tiene que respetar y garantizar para llevar, insisto, una existencia, un proyecto de vida digno. ¿Sí? Esa es la única manera. No se pide mucho. Los derechos humanos no son privilegios.
No son dádivas que el Estado da, y como te la da, te las puede quitar. No, no, no. Son, insisto, derechos reconocidos por los Estados, pero solamente eso. Y el Estado está para eso. El Estado está para respetar y garantizar este tipo de derechos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? No. Bueno, allí en Cátedra Virtual, ustedes tienen un primer tema, que es en donde hay material sobre el concepto y fundamento de derechos humanos. Hay un texto del profesor Fabián Salvioli que les recomiendo que lo lean. Hay también un video. Y hoy subí un fragmento, determinados fragmentos de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el caso Desi, que les pido por favor que lo lean. ¿Sí? Es muy cortito, el fallo tiene 73 páginas. Yo lo que hice fue sacar en 3 carillas algunos párrafos muy sustanciales del fallo que me interesa que ustedes los vean para poder comentarlo la clase que viene. ¿Sí? Sí, bueno. sí. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Les pido por favor, bueno, ahora tomar la previsión, ¿verdad?, de entrar unos minutos antes para no tener este inconveniente de tener que ir aceptando y aceptando. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Hola, sobre profe, lo que sí, vimos una en consulta. clase, sobre cuestión operativa. Sí, decime. El presente, ¿cómo lo toma? No te preocupes que yo hago acá una captura de pantalla y ya después lo paso. Bueno, gracias, profe. Bueno. Profesor, disculpe, soy Silvia Sí. Bermúdez. Pasa que estoy viajando, por eso no prendí la cámara, pero lo estoy escuchando, lo estuve escuchando. Bueno, muy bien. Una pregunta, profesor. Sí. Acá arriba de Nidia Franco. ¿Se va a manejar siempre con con el Microsoft este? Porque me costó bajarlo, digo yo. Bueno, sí. No lo tenía, por eso. No pensé que era tan complejo, pero este digamos, canal de comunicación tiene la ventaja de que te permite dar la clase de manera continuada. Es decir, No se corta los 40 minutos. Claro. La Como Zoom, sí. facultad antes nos proporcionaba el Zoom, pero desde el año pasado dejó de pagar la licencia y entonces ya no hay Zoom, ¿no? Entonces, uno tiene la posibilidad de ir a Zoom, pero como ustedes saben, cada 40 minutos tenemos que cortar y volver a conectarnos. Y lo mismo pasa con la plataforma Webex, lo mismo, 40 minutos. En cambio esta, que a mi juicio me parece que se ha escuchado bien, no se interrumpió, te permite hacerlo de corrido, ¿no? Que es el Microsoft Teams. Sí, yo más que todo porque no lo pude bajar por el celular, digo, lo bajé en la computadora. Ok, bueno, ahora que lo tienen todo, tomen la previsión de bajarlo también, pero me parece, por lo que yo entendí, de que sin necesidad de tener el programa, uno puede acceder. No sé, a mí me pidió mail y todo, me pidió contraseña, todo, así que ese me complicó. Bueno, tomen la previsión entonces de tenerlo para la próxima clase ya instalado y eso, así no tiene inconvenientes, ¿sí? Sí, ya lo tengo instalado ya. Bueno, muy bien. Sí, yo lo abrí sin instalar. Gracias. Yo lo abrí sin instalar. Bueno, muy bien. Bueno, nos vemos el próximo miércoles.